Pero en aquel entonces, ¿qué significó emancipación en esta concepción ilustrada de emancipación del hombre? El desarrollo de la ciencia y la tecnología fue crucial. Mejoró la calidad de vida y el desarrollo de un sistema económico que acompañase esa emancipación del hombre. Un sistema que puso en disposición del hombre recursos de forma inmediata para conseguir así un progreso cada vez más acelerado. El problema de esto es que se confundió progreso tecnológico y material con progreso humano y en consecuencia se produjo una explotación masiva de recursos naturales. Se utilizaron muchos más de los que realmente se podían obtener sin dañar a los ecosistemas de las colonias. ¿Es racional llevar adelante un proyecto empresarial que genera beneficios económicos pero envenena la tierra y el agua? ¿Debemos pagar todos en salud y calidad de vida lo que enriquece a unos pocos? ¿A qué debemos llamar racional? ¿Es la razón únicamente una capacidad de cálculo? ¿Es solo medir la cantidad de beneficios o implica también empatía y cuidado? La explotación de recursos supuso un modelo de dominio sobre la naturaleza y sobre los grupos que se pudiesen relacionar de alguna forma con esta. Este modelo de desarrollo, heredado de la Ilustración, acarreó la destrucción del ecosistema global, basándose en una razón meramente instrumental. Este modelo económico y social que exige crecer infinitamente en un planeta finito es insostenible, pero no solo eso, es injusto. Ecojusticia, concepto que señala los efectos del deterioro medioambiental en los más desposeídos de la Tierra. Es injusto con los grupos pertenecientes a los países empobrecidos, pues además de ser meramente instrumental, este modelo también es low cost, es decir, busca obtener recursos y beneficios al menor coste posible. Es por ello que casi toda su industria se encuentra en estos países y la cara oscura de la emancipación, la explotación, afecta principalmente a las tierras y los habitantes del sur, que además son los que menos beneficios y recursos obtienen. ¿Quién es realmente quien todo lo pierde? Sus tierras, su cultura y hasta su vida. El expolio no tiene límites en aquellos países en los que la población carece de información verdadera y de poder político y económico y de fuerza para hacer frente a la destrucción de su medio ambiental. Ante la explotación masiva del modelo económico y social ilustrado, surgieron movimientos indígenas y campesinos contra la devastación medioambiental producida por la megaminería y la agroindustria en América Latina. Y fueron precisamente numerosas mujeres las que tuvieron un papel fundamental en estos movimientos, al ser las principales víctimas de la destrucción de su medio natural. Un ejemplo son las madres de Ituzaingó, en Argentina, que consiguieron detener las fumigaciones agrícolas intensivas que enfermaban a sus hijas y a ellas mismas. O las mujeres de Anamuri, en Chile, que lucharon por defender las semillas autóctonas, recuperando una ceremonia antigua llamada Trafquintú, en la que realizaron un intercambio de estas semillas.
Estas luchas se pueden considerar como las precursoras del movimiento ecofeminista. Este modelo ilustrado quiso olvidar que para que unos pocos fuesen libres, muchos otros habían de ser explotados. Vandana Shiva era física, filósofa, escritora y fue una de las pensadoras más reconocidas en el ecofeminismo. Empezó su activismo uniéndose al movimiento Chipko, término hindú que hace referencia a la acción de abrazar árboles. Entre muchas otras cosas, en su lucha contra la explotación de los recursos naturales, destacó por definir el principio colonizador que destruye la biodiversidad y la diversidad cultural. A este principio lo llamó mal desarrollo. Este desarrollo insostenible se mantiene debido a la apropiación de recursos y territorios naturales. Por culpa del hombre occidental, se va imponiendo y universalizando toda la apropiación de recursos naturales y la dominación y la explotación. Para el experto occidental, su actividad es la única que merece saber, valor y creatividad, y deja de lado todo ese saber de las mujeres rurales, considerando que los pueblos que no son blancos y todas estas mujeres solo sirven para aportar materia prima. Actualmente, este modelo de desarrollo se considera la principal causa de destrucción ecológica a la que nos enfrentamos a día de hoy. Es por ello que será tan importante en la historia el nacimiento de la ciencia de la ecología, que nos enseña a pensar en la naturaleza en términos holísticos de ecodependencia y ecojusticia, dos bases ecofeministas que han mostrado ser incompatibles con los cálculos basados en el beneficio económico individual a corto plazo, propios del sistema capitalista. La lucha continúa. Round 3. Interdependencia. La interdependencia es aceptar que todos los humanos somos dependientes de los otros y de los otros seres vivos. Es una actitud básica que han trabajado a lo largo de la historia las mujeres, a través de su rol de cuidadora. Esta actitud sería otra base esencial para la emancipación ecofeminista. ¡Woo! Pero, ¿ha sido ejercida esta interdependencia por hombres y mujeres de forma igualitaria? ¿Qué significaba el término hombres en la concepción ilustrada de la igualdad de todos los hombres? Por una parte, una corriente minoritaria, compuesta por unos pocos pensadores y pensadoras, reivindicó la igualdad de todos los seres humanos. Nombres como Poulain de la Barre, Olympe de la Gouche, Condorcet o Mary Wollstonecraft no son todavía suficientemente recordados a pesar de su enorme aportación. Por otra parte, la corriente mayoritaria interpretó hombres como varones y sostuvo que el lugar natural de las mujeres era el ámbito doméstico. Personajes como Kant y Rousseau, exponentes de la filosofía ilustrada, rechazaron con su discurso la emancipación de la mujer. Las mujeres no son capaces de tener un juicio moral autónomo, sino que necesitan de un tutor, un padre o un esposo que la guíe convenientemente.
cierto es. Las mujeres tienen ese papel de cuidadoras. No importa tanto en sí si son ciudadanas o no, ya que se dedican a cuidar en sí a los ciudadanos. Así pues, las democracias modernas, nacidas de la crítica ilustrada, terminaron excluyendo a las mujeres del mundo de lo público con el argumento de que eran más cercanas a la naturaleza e ineptas para la racionalidad del ámbito de lo público. Se potenció un modelo social con una fuerte diferenciación sexual que condicionó el comportamiento masculino-femenino. Este modelo sexo-género binario es lo que hoy llamamos patriarcado, pero este modelo ya existía hace muchos años. Aristóteles fue uno de los primeros en hablar del género. En su política, definió a las mujeres como seres naturales limitados a funciones biológicas. Las mujeres son igual que los animales, solo cumplen sus funciones biológicas. Es por eso que los hombres que somos capaces de razonar, tenemos que determinar cuál será su finalidad. ¡Fuera! ¡Fuera, machirulo! En esta época hubo pensadores que criticaron la esclavitud y la subordinación de las mujeres. Ante esto, Aristóteles y Demóstenes respondían con la justificación del orden social como orden natural. Se perpetuó así un dualismo jerarquizado. En el lado inferior quedaron las mujeres, los animales, lo doméstico, las tareas del cuidado necesarias para el mantenimiento de los cuerpos, la afectividad que consuela y repara, y la naturaleza. En el superior quedó la cultura, el espíritu y los hombres, a los que se exigió que reprimieran en su interior los sentimientos empáticos y compasivos, devaluados como femeninos. Una mujer violada provocaba rechazo de la sociedad. Mientras el hombre tenía libertad sexual en casi todos los ámbitos, el control de la sexualidad de las mujeres en algunas sociedades llegaba incluso a servirse de amputaciones sexuales rituales. Todavía hoy existen más de 100 millones de mujeres que han sufrido estas mutilaciones genitales para garantizar la fidelidad al marido. Esta idea de fidelidad se extendió prácticamente por todas las sociedades. En países del sur de Asia y Oriente Medio, los crímenes de honor se cobran entre 5.000 y 20.000 víctimas cada año. Por cierto, volviendo atrás, ¿os acordáis de Demóstenes? Porque no ha salido, pero tiene cosas importantes que decir. Nosotros tenemos a la etaeria para el placer, a las concubinas para el cuidado del día a día y a las esposas para la crianza. ¡Fuera, machirulo! ¡Proxeneta! Pues espera que la viene otra. Tú, que has deshonrado a tu marido, eres una deshonra para esta familia siquiera. Has manchado a esta familia, en nombre de esta familia, y por ello haremos lo necesario. No, por favor, por favor. ¡Fuera, maltratador! En el Renacimiento, la doble moral sexual continúa permitiendo a los hombres aquello que prohíbe a las mujeres. Sor Juana Inés de la Cruz, poeta mexicana, ve esta incoherencia y escribe «Hombres necios que acusáis». Con música de ambiente que no me he vestido, perdón.
Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias en igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la aflicción de la que os fuere a robar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Este panorama llevó a que en el siglo XIX, en Francia, se aprobase el Código Napoleónico. Una sola infidelidad cometida por la susodicha esposa será suficiente como pecado, considerado crimen. Y como todo crimen, tendrá su castigo, la cárcel. Por el otro lado, el hombre que cometa el crimen del adulterio deberá pagar la cantidad acordada de dinero y adoptar al amante como nueva esposa en su lugar. Fuera. Asimismo, las leyes eran indulgentes con los maridos que mataban a sus mujeres, movidos por los celos, porque se consideraba que habían cometido un crimen pasional. Esta denominación aparece todavía de vez en cuando en artículos periodísticos para referirse a casos de asesinato por violencia de género. De manera más sutil, durante siglos, en el mundo occidental, la internalización de los códigos morales y de la culpa ejerció la función de control sobre el cuerpo de las mujeres. Las mujeres, igual que en la antigua Grecia, se dividían en prostitutas, madres, solteronas y monjas, según a quien pertenecieran, al marido, a todos los hombres, a la familia o a Dios. Y los dos últimos casos despertaban cierto rechazo porque sus cuerpos eran refractarios al deseo masculino. Si bien cumplían con el cometido de suministrar su parte de trabajos del cuidado a la sociedad. Todas estas definiciones ontológicas de los sexos guardan estrechas relaciones con la moral, el derecho y la política. Las mujeres han sido tratadas como posesiones, útiles para el placer, el cuidado y la reproducción, y por lo tanto conceptualizadas como naturaleza, cuerpo y sexualidad. A su vez, esta conceptualización ha permitido la continuidad de la dominación. Los varones, autodefinidos como seres duales, mente y cuerpo, cultura y naturaleza, espíritu y materia, han podido gozar de la sexualidad porque no han sido reducidos a ella. Es a través del dualismo y la devaluación de los valores de cuidado y compasión atribuidos a la mujer que se niega, no solo la interdependencia, sino la emancipación de la mujer. Mas, cuando las primeras semillas se plantan, da igual que no den frutos de inmediato, pues las raíces empiezan a crecer y con estas el primer tallo brota de la tierra a la luz del día. Es así como en el siglo XIX, con la idea de igualdad de la Ilustración y la lucha del sufragismo, se verá este primer brote feminista. ¡Vamos! Feminismo. El feminismo es el movimiento emancipatorio de la mujer contra la opresión patriarcal. La abolición de la esclavitud supuso que una parte de las mujeres
y de los hombres que denunciaban el racismo comprendiese también la necesidad de enfrentarse a los prejuicios sexistas y reivindicar la igualdad de derechos para las mujeres. Sí al voto. 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 Tras conseguir logros como el voto femenino y el acceso de las mujeres a la educación superior, el feminismo cogió fuerza y volvió a manifestarse a mitades del siglo XX. No es no. 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 La llamada revolución sexual de los años 60 en el mundo anglosajón y 70 en el latino puso final a la exigencia de que las jóvenes llegaran vírgenes al matrimonio. La unión del liberalismo político, el feminismo y los movimientos gay y lésbico permitió la evolución de la moral sexual occidental, reconociendo la libertad y el derecho de las mujeres al placer sexual. Actualmente, esta reivindicación continúa. El brote feminista es ya un jardín. Sola, borracha, quiero llegar a casa. 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 Soy una monja muy protestante, como podéis ver, es mi afición. En fin, vamos a hacer la pausa aquí, ¿vale? Para no saturar y eso. Podéis pediros lo que queráis, yo voy a comer personalmente y luego ya seguimos con la segunda parte final. Vale. ¿De momento bien? ¿Sí? ¿Se entienden todos los conceptos y tal? Si queréis hacerme alguna pregunta mientras me como una tostada, podéis, ¿vale? Me voy a cambiar. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Bien? Vale, pues nada. Espera un momento que me organice. Vale, pues nada, se ha acabado la pausa, que al final ha sido como un montón de rato, pero no pasa nada. Seguimos con la historia. Para entrar en contexto, lo último que ha pasado es que hemos presentado la base emancipatoria y feminista, feminismo. Ahora seguimos con la siguiente. ¿Hay vasos por ahí? Para entender el encuentro entre feminismo y ecología, es importante tener presente lo que acabamos de ver. Como el feminismo supo mostrar y cuestionar uno de los mecanismos de legitimación del patriarcado, ¡Round 5! Desnaturalización de la mujer. Mientras que la esencia femenina ha sido definida como lo otro frente a lo plenamente humano, el hombre ha sido pensado como lo humano, como razón, mente, espíritu y cultura. Esto es una de las razones por las que se infravalora o se sexualiza a la mujer. la filosofía, el arte y la literatura
son pruebas de esta representación del hombre y la mujer. Por ejemplo, la obra de Hegel, en que la mujer se representa como un ser más próximo a los animales, formas de vida consideradas inferiores, o la obra El Pensador de Auguste Rodin. Respondiendo a la pregunta de antes, de si Rodin hubiera podido evocar los mismos pensamientos con una estatua cuyo cuerpo hubiera sido femenino en vez de masculino, aquí la pregunta es, ¿hubiera evocado lo mismo? En ese entonces hubiera evocado naturaleza, misticismo, paz, la manifestación de una esencia. Pero ahora tampoco mejora mucho la cosa. Ahora evocaría belleza, sexualidad, una sexualidad además no nuestra, sino sexualizada. Por lo tanto, el cambio no ha sido grande. Llegados a este punto, nuestro jardín tiene ya grandes naranjos y limoneros feministas, pero es a partir de la identificación de esta representación mujer-naturaleza que empieza a brotar también el ecofeminismo. Se consideran pioneras del ecofeminismo Simone de Beauvoir, Sherry Odner y Françoise de Bon. Veamos cómo nace el término ecofeminismo. Todo empieza a raíz de uno de los libros más famosos del feminismo, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, publicado en el 1949. ¿Qué fue eso tan importante que dijo Beauvoir en su obra? El ser humano no es una esencia fija, sino un proyecto que se va construyendo. Por un lado tenemos la naturaleza, siempre repetitiva, las estaciones del año. Plantas una semilla y de la semilla que sale siempre lo que tú quieres que salga. Por otro lado está el hombre, entendiendo a este como un ser cultural, capaz de progresar, de cambiar, de aprender. La mujer históricamente siempre ha sido enterrada en el ámbito de la naturaleza, sin tener ninguna opción para optar ni a la cultura ni siquiera a la vida pública. La mujer ha sido encasillada en el rol de cuidadora, de madre, de dadora de placer. Mientras que los hombres se han adjudicado ellos solos el rol de ¿qué? El rol de cultura. Pero es que las mujeres también somos cultura. Las mujeres también tenemos derecho a participar en la vida cultural, en el aprendizaje. No se nace mujer, sino que se llega a ser. Por eso debemos luchar con fuerza para poder meternos, introducirnos en este ámbito cultural y que no se nos trate como una esencia fija. ¿Nos parece? Fue a partir de la reivindicación de Beauvoir que los feminismos liberal, socialista y radical de principios de los años 70 consiguieron romper, en gran parte, la prisión doméstica de las mujeres de la época. Prosigamos con la historia. ¿Qué pasó cuando de Beauvoir hizo pública estas ideas? Pues resultó ser una inspiración para muchas de las mujeres. En el 72, una antropóloga, Sherry Odner, escribe un artículo llamado ¿Es lo femenino a lo masculino como la naturaleza lo es a la cultura? ¿Cuál es la causa de la subordinación universal de las mujeres? Las mujeres desde un principio hemos sido subordinadas porque nuestras actividades se centraban en la mediación con la naturaleza. Por ejemplo, preparar la comida, pasar de lo crudo a lo cocido, enseñar a hablar a los niños, esos animalillos a los que hay que socializar. Es por esto que desde un principio se ha producido la subordinación, porque se ha considerado inferior a la naturaleza y superior a la cultura, inferior a la mujer y superior al hombre. En los años 80, esta tesis fue muy criticada, pues no en todas las culturas de la naturaleza se consideraba inferior, y Sherry Odner decidió reducir su hipótesis a Occidente y parte de Oriente. Sin embargo, dejando sus defectos a un lado, este artículo fue muy importante ya que dio paso al surgimiento del pensamiento ecofeminista.
En el 72, Françoise de Hubon, amiga cercana de Beauvoir, ve una conexión entre ecologismo y feminismo. Ya, Simón, ¿sabes qué libro leí el otro día? Lo acaban de sacar. Se llama The Population Bomb. No, Bomb. Porque dice que es muy probable que en muchos años, pero muy cercanos, la superpoblación origine una catástrofe medioambiental. Y justamente lo estaba pensando, y los ecologistas que están luchando ahora mismo por luchar contra la superpoblación, y el feminismo está luchando por reivindicar el cuerpo de la mujer, ¿no ves una conexión ahí? ¿No crees que si las mujeres hubiesen tenido poder de hace tiempo, hubiesen decidido no tener tantos hijos? Porque, al final, quieras o no, era una obligación que les imponía el sistema patriarcal, que nos impone el sistema patriarcal. He pensado llamar esta conexión ecofeminismo. ¿Qué crees? No lo sé, Françoise. La naturaleza y la cultura están separadas. Si nosotros ahora las volvemos a juntar, volveremos para atrás en la lucha de la mujer por pertenecer al mundo de la cultura, ¿no crees? No, no tiene por qué. Porque si nosotros conseguimos que los hombres respeten la naturaleza, es igual que la relación con la mujer en cualquier sentido, porque también la respetarán a ella. Lo que yo quiero conseguir con este movimiento es que se respete a la naturaleza y a la mujer. Yo lo voy a hacer. Y sé que vas a ir bien. Bueno, seguiremos hablando. ¡Vamos! Simón, que no era una persona muy empática con la naturaleza, no entendió del todo las ideas de su amiga Françoise. Sin embargo, Françoise, con su libro Feminismo o Muerte, se convirtió en la madre del movimiento ecofeminista, que si bien por una parte tendría una corriente esencialista que haría realidad el miedo de Simón, por la otra reivindicaría esta igualdad entre naturaleza, mujer y hombre. Años 70. Nace oficialmente el ecofeminismo. Esto se debe no solo al trabajo de estas tres pioneras, sino al surgimiento de los movimientos ecologistas y animalistas, los cuales se remontan a estas fechas también. A continuación, veremos cómo se conformaron estos dos movimientos y por qué son tan importantes para el ecofeminismo. Round 6. Ecologismo, movimiento político, social y global que defiende la protección del medio ambiente. Durante los años 50, 60 y 70 ocurrieron catástrofes ambientales que alarmaron a los científicos. Podemos destacar la exposición radioactiva de unos pescadores por culpa de una prueba de bomba de hidrógeno, el vertido que hubo en una excavación petrolífera en California y los repetidos ensayos nucleares. A este panorama se le sumó la publicación de dos obras que darían origen al movimiento ecologista. Una de ellas ya la hemos comentado antes, The Population Bomb de Paul Ehrlich, que dio a ver lo preocupante de la superpoblación y la explotación de recursos. La otra obra, Primavera Silenciosa, nos lleva a hablar de la pionera del ecologismo, Rachel Carson. ¿Conocéis el mito de Cassandra? No. Se dice que Cassandra, hija de Príamo y Hécuba, dos nobles troyanos, acudía frecuentemente al templo de Apolo, el dios del sol, en búsqueda de que éste le concediese algún don. Apolo, que se había enamorado locamente de ella desde el día en que la vio, decidió otorgarle el don de la clarividencia, si a cambio ella se casaba con él. Cassandra aceptó la propuesta y fue bendecida con el don de la profecía. Sin embargo, una vez obtuvo el regalo y no quiso cumplir con su parte. Cuenta la historia que Apolo entró en cólera. Despechado y herido por la ofensa, se le apareció en sueños a Cassandra y le escupió en la boca.
Con este gesto, Cassandra conservó el don de la clarividencia, perdiendo, sin embargo, el don de la persuasión. De este modo, ella sería capaz de ver lo que iba a ocurrir en el futuro, pero nadie a su alrededor creería su palabra. Rachel Carson se considera la Cassandra de la crisis ecológica por su libro Primavera silenciosa, publicado en 1962. Pues en este advertía de los peligros de la fumigación de los cultivos con DDT. Explicaba que este veneno se transmite a través de la cadena trófica, pero a pesar de su advertencia no fue escuchada. De hecho, fue repudiada y denigrada por las empresas químicas y por figuras masculinas del mundo de la ciencia. Sin embargo, todo lo que dijo era cierto. Carson murió por cáncer de mama, que actualmente se sabe que se origina entre diversos factores debido a la contaminación de alimentos. Su figura ha sido recordada y reconocida por el movimiento ecologista, feminista y ecofeminista. El valor de Rachel Carson y el surgimiento de la ecología fueron clave para que François de Waal crease el término ecofeminismo. Después de esto, empezaron a surgir diferentes pensamientos ecofeministas, y si bien algunas ecofeministas no incluyeron en su análisis a los animales, muchas otras sí que lo hicieron y lo hacen. La última base emancipadora ecofeminista es ¡Round 7! Animalismo. Movimiento global que se opone al uso de animales para investigación, alimento, entretenimiento o cualquier actividad que dañe su integridad como sujeto con derechos. Somos animales humanos y tenemos compañeros de viaje en la Tierra. Los animales no humanos nos esperan en nuestras casas con ilusión, transforman en fiesta el más sencillo de los paseos, protagonizan los inesperados y breves encuentros del jardín y el bosque, tímidas y mágicas apariciones de ardillas, gorriones, mirlos, lagartijas o ratoncillos. Sin embargo, no nos comportamos hacia ellos con equidad. Les hemos robado sus territorios, los torturamos y matamos y negamos contra toda evidencia que posean sentimientos y pensamientos. Esto tiene su origen en el modelo mecanicista de la naturaleza de la modernidad. En los siglos XVII y XVIII comienza a practicarse intensamente la vivisección, es decir, la experimentación científica con animales vivos. Descartes sostenía que los gritos de dolor de los animales en los laboratorios eran como el ruido de un engranaje en relojería, porque el animal era incapaz de sufrir. Esta teoría del animal máquina fue muy combatida por las mujeres de la época, lo cual fue interpretado por los partidarios de Descartes como prueba de que las mujeres no eran aptas en la filosofía. Esto es otro ejemplo de la devaluación del valor de la compasión. ¿Por qué ha sido menospreciada la compasión? ¿Será acaso porque tiene género? Los hombres también pueden desarrollar la empatía y la compasión, pero estas capacidades y actitudes no forman parte del modelo viril que se ofrece a los jóvenes preocupados por afirmar su masculinidad. La introducción de la vivisección en el mundo científico creó un nuevo modelo de masculinidad violenta, que ya no era el del hombre brutal, sin instrucción, sino el del científico implacable, indiferente al sufrimiento de sus objetos de laboratorio. En 1903, William Bayliss, célebre profesor de medicina, realizó la vivisección de un perro callejero.
Le extirpó el páncreas sin aplicarle anestesia. Y 3 semanas después volvió a abrirlo para enseñar a sus alumnos los resultados de la operación. Dos de sus alumnas, que eran activistas en contra de la experimentación animal, decidieron denunciar y hacer público el caso. Fue así como surgió el llamado Brown Dog Affair, el caso del perro marrón. Se levantó una estatua en honor al perro. ¿Y sabéis qué pasó con la estatua? Que los estudiantes de medicina atacaron al monumento repetidas veces hasta que quedó destrozado. Esta fue una de las primeras muestras del compromiso feminista con la defensa de los animales. Antes de que se forjaran los términos sexismo y especismo, ya algunas sufragistas relacionaron la violencia patriarcal hacia las mujeres y hacia los animales no humanos, convirtiéndose así en protoecofeministas. Entonces, ¿qué relación tiene animalismo y feminismo? La violencia contra los animales es utilizada para construir una identidad masculina, patriarcal además, basada en la represión de la empatía y la compasión. Una de las protoecofeministas de la época, la presidenta de la Liga Popular contra la Vivisección, Mary Watt, fue la primera en empezar una campaña contra la tauromaquia. Sí, me preocupo por el animal gimiente, desgarrado, maltratado, porque yo también he sufrido esa violencia y esa dominación por ser mujer. En los años 70, la ciencia de la etología, que estudia el comportamiento de los animales, mostró la vida silvestre en una imagen real no constreñida por reglas humanas. A su vez, Ryder forjó el término especismo y Peter Singer se sirvió de este término en su libro Animal Liberation, marcando así el inicio del movimiento animalista y la formación de los primeros grupos ecofeministas. Desde entonces, cientos de mujeres han voluntariado en la defensa de los animales. Con el amor y el cuidado hacia los animales desafían el orden patriarcal androantropocéntrico. La primatóloga Diana Fossey fue asesinada por cazadores mientras protegía a los gorilas de montaña, los cuales habían sido sus objetos de estudio, pero también sujetos dignos de vivir a los que había puesto nombre, respetado y amado. Ella y otras primatólogas, como Birute Galdikas y Jane Goodall, demostraron que la razón y la empatía no tienen por qué ir separadas. Son la muestra de que el mundo de la ciencia también está sesgada por la perspectiva de género y de que la imagen del científico ha de ser violenta y fuera de corazón. Sin embargo, la situación actual de los animales no humanos es la peor de todas las épocas desde que comparten el planeta con el ser humano. Por un lado, la crisis ecológica generada por el modelo devastador de desarrollo pone a la fauna silvestre al borde de la extinción. Por otro lado, se ha construido un sistema monstruoso de campos de exterminio en el que millones de animales destinados al consumo o a la experimentación son privados de toda libertad. No hay más que pensar en los escándalos de las granjas y mataderos revelados recientemente, o las jaulas para cerdas gestantes y la inmovilización de terneras, vacas y aves en las prácticas de ganadería intensiva. Haber convertido a los animales en máquinas de producir carne implica
de nuevo, una mirada sin compasión, esa mirada propia del modelo de masculinidad ilustrado, ignorar las necesidades y sufrimientos del otro, aumentar desmesuradamente el ritmo de las cosechas, querer siempre batir nuevos récords forzando los ciclos vitales, se parece sospechosamente al estereotipo masculino del dominio y la impaciencia. Es innegable la existencia de un componente de género en las raíces de la visión del mundo sobre la que se sustenta el actual sistema productivo. No podemos ignorar que el sistema procede de una cultura que sistemáticamente excluyó e inferiorizó a las mujeres. La historia deja sus huellas. El ecofeminismo redefine a los animales humanos y no humanos y establece nuevas formas de relación alejadas de la explotación y la violencia. La igualdad es más que una simple inclusión de las mujeres en el modelo patriarcal de dominación. La igualdad es una redefinición de la masculinidad, un nuevo modelo de hombres que aceptan los valores de cuidado y compasión y que tratan bien a los animales. Ecodependencia. Ecojusticia. Interdependencia. Desnaturalización de la mujer. Feminismo. Ecologismo. Y por último, animalismo. Todos estos conceptos los recoge Alicia Puleo, máxima exponente del ecofeminismo actual, en su planteamiento del movimiento. Ella lo llama ecofeminismo crítico o ilustrado y lo describe a través del replanteamiento del mito de Teseo y el Minotauro, en el cual veremos a este nuevo tipo de hombre que cuida a los animales y de mujer que deja atrás el rol naturalizado y feminizado. Utiliza este mito como metáfora de la posibilidad de transformar las identidades de sexo-género en un sentido emancipatorio. Os voy a contar una historia. Estad muy atentos, pues esta historia fue una vez nuestro jardín, solo que por aquel entonces era un laberinto con una fauna muy particular. Nuestra protagonista se llama Ariadna. En su versión griega original, este mito cuenta que el Minotauro era un ser mitad hombre, mitad toro, que se alimentaba de carne humana. Había nacido de los amores adúlteros de la reina con un hermoso toro. Todos los años, un grupo de jóvenes atenienses era introducido en el laberinto en el que se encontraba encerrado en el Minotauro para luchar contra él, pero finalmente siempre terminaban devorados. El valiente Teseo decidió ofrecerse voluntario para eliminar al monstruo. Con la ayuda de Ariadna, que le entregó un ovillo para marcar el camino, consiguió su propósito. Mató al Minotauro y salió victorioso del laberinto al encuentro de su amada. En el siglo XXI, Ariadna entra con Teseo en el laberinto y juntos liberan al Minotauro, que representa lo otro, la naturaleza maltratada, incomprendida y sufriente. El ovillo de Ariadna representa los saberes, actitudes y sentimientos devaluados por haber sido históricamente femeninos. Empatía con el otro, cuidado, compasión. Es símbolo de una clave para la superación del sesgo androantropocéntrico de la cultura. La nueva Ariadna y el nuevo Teseo ya no odian la animalidad de sus cuerpos, ni aceptan una cultura basada en la dominación y la violencia. Juntos entran al laberinto del mundo y liberan al Minotauro, porque saben que la humanidad plena no se alcanza por la negación y el odio al vulnerable, sino por la luz de la empatía, la justicia y la compasión. Fin.
Toma, Judy. Sí, me siento muy formal y muy raro. Vale, pues nada, hasta aquí estaría. No sé si se ha entendido el mito final. Es como un poco de introducción a la sesión que haremos el próximo domingo, que será sobre todo sobre el ecofeminismo crítico. Explicaré los conceptos mucho mejor y os explicaré de qué habla Alicia Pulido porque es súper interesante. Y nada, eso, gracias a mi equipazo, porque, bueno, a mi equipazo, que es mi familia y mis amigos, ¿sabes? La pensadora, el narrador, que encima es músico también, o sea, muchísimas gracias porque sin vosotros no habría esto. Gracias a ti, guapo. El cajón, porque le ha dado todo el subidón de los rounds y de toda la obra. Y los actorazos. Y Sifa y Luis, detrás de... O sea, me han estado ayudando todo. Yo no sé qué habría hecho sin ellos, me hubiese muerto aquí en Maya. Pero nada, eso. Que muchísimas gracias a todos de verdad y os quiero. También un aplauso para el público atento y colaborativo. Claro. Muchas gracias. El último gracias ya a la Carmita. Hombre, o sea, por venir, gracias. Gracias a ustedes. Y el pan de yuca es el mejor. Visto desde ahí, solo sé que gracias a Galileo pues vamos a tenerlo todo súper grabado y mil gracias. Gracias a Anita porque fue la primera participante oficial del taller. Si tenéis alguna pregunta, aunque igual deberíamos, como vamos de tiempo y eso, sí, gente de la Carmita. Lo que pasa es que nos pidieron el taller para el día de la poesía, van a grabar un video y están haciendo cola para después de ustedes, entonces necesitan grabar y necesitan el área. Vale, pues... Si quieren venir en unas horas pueden venir, pero sí, va a haber una hora y media más o menos después que salgan que va a estar cerrado. Para que graben ellos el video. Pues nada, vamos a ir retirando porque ya te digo, nos hemos alargado un montón, pero cualquier pregunta tenéis todos mi número, me la podéis hacer. Y si queréis ahora por aquí fuera, pues hablamos también de ecofeminismo y la vida y lo que queréis. Y nada, gracias. Nos hacemos una foto todos. Ah, sí, sí. A pesar que no, vale. Ah, ¿no me puedo? Pero si no estoy así me siento raro. Hay un poco de luz que viene de allí. Así que las consigo taparlo de alguna forma. Preparados, listos y... Niger women got the melanin dripping. L-O-N-D-O-N, city girl living in the back, looking like fire chili pepper. Yoruba girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem. Works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die. Says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough. Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. They sit you down to school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up.